¿Cuánto tiempo más puedes esperar antes de que tu fe comience a agrietarse? ¿Alguna vez has mirado tu teléfono esperando una respuesta que no llega? ¿O has esperado un reconocimiento por tu trabajo que simplemente nunca se dio? Imagina ayudar a alguien a recuperar su vida, ser la luz en su momento más oscuro, y que esa persona sea tu única llave para salir de tu propia pesadilla. Pero pasan los días, las semanas, los meses, y esa persona simplemente parece haber borrado tu nombre de su memoria. Génesis capítulo 40 no es solo una historia antigua sobre una prisión en Egipto. Es el espejo de ese sentimiento de abandono que muchos de nosotros enfrentamos hoy. Es el relato de un hombre que hizo todo bien, que mantuvo su integridad frente a la tentación y que aún así terminó siendo olvidado en un calabozo. Hoy vamos a leer este capítulo completo, palabra por palabra, para entender que tu valor real no lo define quién se acuerda de ti en la tierra, sino quién te sostiene desde el cielo en medio del silencio. Quédate con nosotros hasta el último versículo, porque la conclusión de este capítulo es una de las lecciones más duras, pero más necesarias para tu situación actual. Bienvenidos a Tu Palabra Me Levanta. Comencemos con la lectura de Génesis capítulo 40, versículos del 1 al 8. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el principal de los coperos y contra el principal de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia dio cargo de ellos a José, y él le servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, soñaron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propia interpretación. Y vino José a ellos por la mañana, y los vio, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él, en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Detengámonos un momento en este detalle que a menudo pasamos por alto. José mismo estaba en una situación desesperada. Él era un esclavo, un extranjero y un preso injustamente acusado. Sin embargo, el texto nos dice que José los vio y notó su tristeza. Esta es la primera gran lección de esta semana. Tu propósito no se detiene por tu locación, ni por tu dolor. José no permitió que su propia angustia lo volviera ciego a la angustia de los demás. Muchos de nosotros, cuando pasamos por una prueba, nos encerramos en nosotros mismos y nos volvemos egoístas. Pero José nos enseña que el camino a tu propio milagro a menudo comienza cuando decides ser un canal de consuelo para alguien que está sufriendo a tu lado. Él no les dijo, ¿de qué se quejan ustedes? Si yo llevo años aquí. Él les dijo, cuéntenme su problema. Dios usa tu disposición para servir en la escasez como la prueba final antes de darte la abundancia. Sigamos con la lectura de Génesis capítulo 40, versículos del 9 al 15. Entonces, el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, en mi sueño veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí, cuando tengas ese bien,
y te ruego que hagas conmigo misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí nada para que me pusiesen en la cárcel. Escucha la humanidad en la voz de José. Él está desesperado. Él aprovecha la oportunidad y le suplica al copero: acuérdate de mí. José es un gigante de la fe, pero aquí vemos su corazón vulnerable. Él está cansado de los muros de piedra, cansado de la humedad del calabozo y del estigma de ser un criminal sin haber hecho nada malo. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Hemos intentado buscar nuestra salida a través de influencias, de amigos o de personas que creemos que tienen el poder de abrirnos la puerta. José pensó que el copero era su salvoconducto a la libertad. Y aquí hay una verdad incómoda que debemos aceptar. A veces Dios permite que esas personas nos fallen, no porque no nos quiera, sino porque Él no quiere compartir su gloria con nadie. Si el copero hubiera sacado a José en ese momento, José le habría debido su libertad a un hombre. Pero Dios quería que José le debiera su destino, solamente a él en sí. Hoy se te cerró una puerta que esperabas que alguien te abriera. Tal vez es porque Dios mismo puso el cerrojo para que solo Él pueda ser quien te dé la llave. Continuemos con la lectura, versículos del 16 al 19. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. En los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te colgará en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¿Qué contraste tan fuerte encontramos aquí? José no suaviza la noticia para quedar bien. Dar el mensaje de bendición al copero fue fácil, pero darle el mensaje de juicio al panadero requería un carácter de acero. Esto nos habla de la importancia de la verdad en nuestra vida espiritual. A veces queremos que Dios nos hable solo de prosperidad y de copas llenas, pero la palabra de Dios también nos confronta con las consecuencias de nuestras acciones. José se mantuvo fiel a la revelación que Dios le dio, sin importar cuán difícil fuera comunicarla. ¿Eres tú una persona que dice la verdad, aunque duela? ¿O prefieres agradar a los hombres con mentiras piadosas? La madurez de José se muestra en su capacidad de ser el portador de la voluntad de Dios, sin importar el resultado. Sigamos leyendo el cumplimiento de estas palabras. Finalicemos el capítulo con los versículos del 20 al 23. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo restituir al jefe de los coperos a su oficio. Y dio él la copa en mano de Faraón, mas hizo colgar al jefe de los panaderos, como José les había interpretado. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. La frase final de este capítulo es una de las más tristes de toda la Biblia. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Cierra los ojos por un momento y ponte en el lugar de José. El tercer día llegó. José vio cómo se llevaban al copero. Probablemente se despidieron con un abrazo y una promesa. No te preocupes, José. En cuanto hable con Faraón, estarás fuera. José esperó ese día y nada pasó. Esperó una semana y la puerta de la celda no se abrió. Pasó un mes, un año y finalmente pasaron 2 años completos. 730 días de silencio absoluto. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué dejarlo ahí? Si ya estaba listo. Aquí está la revelación que cambiará tu perspectiva. Dios no estaba castigando a José con el olvido. Dios lo estaba protegiendo. Si el copero se hubiera acordado al día siguiente, José habría salido como un esclavo libre más, quizás para volver a su tierra y ser un pastor de ovejas. Pero Dios necesitaba que el copero se olvidara de José, hasta que el faraón tuviera un problema
que solo José pudiera resolver. Dios estaba esperando que el escenario mundial estuviera listo para que José no saliera a la libertad, sino que saliera al trono. Tu olvido actual es la sala de espera de tu promoción. Los hombres se olvidan, pero el reloj de Dios nunca se retrasa. Vamos a orar por todos aquellos que hoy sienten que el tiempo se les está acabando en su propia cárcel. Oremos juntos. Padre Celestial, hoy te doy gracias por tu palabra. Te pido por la persona que está escuchando esto y siente el dolor del olvido, por aquel que ayudó a otros y hoy se encuentra solo. Señor, fortalece su corazón en este tiempo de espera. Ayúdanos a entender que si los hombres nos olvidan es porque tú estás preparando algo tan grande que ninguna mano humana podrá tomar el crédito. Danos la paciencia de José para seguir sirviendo en la oscuridad, sabiendo que la luz de tu propósito ya viene de camino. Confiamos en que tu silencio no es ausencia, sino preparación. En el nombre de Jesús, amén. No te pierdas nuestro próximo video, donde veremos cómo en un solo día el olvido se convierte en gloria y la cárcel en palacio. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Hoy, bendiciones.